Les agradecemos a todos los que están presentes, a los colegios de la compañía, Tupungato, Ciudad, Céspedes, Godoy Cruz, a la comunidad de las hermanas mayores que también nos acompañan, y principalmente a Mónica, que cuando le propusimos este taller, rápido dijo que sí, que le gustaba, y bueno, y nos propuso los diferentes temas para trabajar con ustedes, que la verdad que la idea es poder ayudar a las familias y a los chicos en este desafío que nos trae la pandemia. Así que bueno, espero que lo disfruten. Silvia, si querés comenzar. Sí, buenas tardes a todos. Sumo al agradecimiento de estar aquí. En el contexto de pandemia, las actividades educativas han adquirido una complejidad inusitada que ha requerido de todos sus actores el desarrollo de nuevos conocimientos y capacidades que le permitan responder a las urgentes demandas de la virtualidad. Las familias se han visto exigidas a ocupar un rol protagónico en los procesos escolares, lo que ha generado un conjunto de oportunidades como también de dificultades y conflictos. Asimismo, han apoyado a sus hijos, hijas en el proceso de adaptación a un contexto sumamente difícil, ya que el aislamiento impacta muy significativamente en la vida de los niños y niñas, como también y en mayor medida a los adolescentes, con el fin de proporcionar espacios de reflexión y de análisis de las experiencias familiares de crianza, sobre las emociones puestas en juego en la educación y cuidado en épocas de pandemia, como el desarrollo de recursos y estrategias de acompañamiento, de orientación. Se propone este taller virtual dirigido a padres, madres, como también a otros integrantes de la familia que se ocupan de sostener a niños, niñas y adolescentes en épocas de pandemia. Reiteramos la bienvenida de poder participar, les agradecemos mucho por estar aquí en este hermoso taller. Mónica Coronado es licenciada y profesora en Ciencias Psicopedagógicas, tiene postítulo en Investigación Educativa con orientación socioantropológica, es especialista en docencia universitaria y tiene una maestría en docencia universitaria. Es profesora titular en la Universidad Nacional de Cuyo, en donde ha dirigido diversos programas de inclusión educativa y proyectos de investigación. Es docente de grado, posgrado y pregrado en universidades estatales y privadas de nuestro país y del extranjero. Se ha desempeñado en la gestión de la provincia de Mendoza como coordinadora provincial de educación técnico-profesional de nivel superior en los años 2008 a 2013, subsecretaria de gestión educativa en los años 2015 a 2018 y como coordinadora del programa de la mejora de la educación secundaria en la provincia de San Juan en el año 2018. Fue responsable del monitoreo del componente de formación del programa Jefas de Hogar del año 2008 y ha sido varias veces consultora para el Banco Interamericano del Desarrollo. Ha participado en la elaboración de diversos diseños curriculares para profesorados, tecnicaturas y carreras de grado y posgrado en la universidad. Ha sido jefa de investigación en el IES 9016. Ha sido directora en su carrera y capacitadora en la Organización Internacional del Trabajo, en Turín, Italia. Tiene numerosas publicaciones en diversas revistas científicas y de divulgación y 7 libros sobre educación publicados por la editorial Noveduc. Uno de ellos recibió el premio y mención al mejor libro de educación 2008 de la Fundación El Libro, en el marco de la 35 Feria del Libro de Buenos Aires. Es un honor, señora Mónica Coronado, tenerla entre nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, además, agrego al currículum que soy madre, tengo un hijo ya de 22 años. Así que he tenido las mismas incertidumbres, preocupaciones, dudas,
metidas de pata que cualquiera de los que están presentes en esta reunión. Nadie está a salvo de eso, así que les cuento un poco la dinámica de trabajo. La idea es que participemos, que escribamos en el chat si quieren hablar, que digan que quieren hablar o plantear una pregunta, una duda, o discutir algún punto, porque la idea es el encuentro, es poder conversar y poder charlar. Yo les he armado una presentación, ahora la voy a compartir, espero que se vea correctamente, me dicen si se ve bien. Alicia, así, ¿está todo ok? Está todo perfecto. Y bueno, levanten el audio para hablar, si no lo deben tener silenciado, ya tenemos esos códigos de etiqueta del Zoom. Pero bueno, el tema que nos une en este momento, en este día, es cómo ser padre o madre hoy en un contexto totalmente alterado. A mí me encanta esta definición, que es de un niño, que en un diario, un periódico, pidió a sus lectores que describieran el 2020, y una niña de 9 años dijo que es como si vas a cruzar una calle, mirás con cuidado a ambos lados y de repente te atropella un submarino. Pues eso. O sea, nos atropelló un submarino. Íbamos a cruzar la calle y nos atropelló un submarino, y esta es la definición de un niño, de un niño pequeño de esa edad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a tratar de analizar qué sienten y viven nuestros niños y niñas en pandemia, cómo han vivido los procesos de confinamiento, qué huellas ha dejado, cómo avanzan en los procesos de desarrollo y cómo manejan sus emociones, esta emocionalidad tan típica de esta época, cómo lo vamos a acompañar y ayudar para que sobrelleven todos estos desafíos, cómo ayudarlos a desarrollar una capacidad humana que se llama resiliencia. Vamos a hablar de esta capacidad, que es esa fuerza que tenemos para salir adelante en momentos de adversidad, que es el momento en donde lo que estamos viviendo ahora es la oportunidad para enseñarles a salir adelante en la adversidad. Y también la gran pregunta, ¿cómo ayudarlos a hacer sus tareas escolares frente a procesos que a veces están fracturados, que se complejizan, que han sido muy difíciles. La escolarización de estos 2 últimos años ha sido sumamente difícil. Entonces, ¿cuál sería el último tema? ¿Cómo, además de ayudarlo a hacer sus tareas escolares, cómo hacerlo con chicos o chicas que presentan desafíos adicionales, que tienen alguna condición particular que hace que todo esto que está pasando les cueste todavía más? Entonces, vamos a ir tratando de desarrollar y de intercambiar ideas o propuestas. Yo les voy a proponer algunas actividades, pero bueno, vamos a centrarnos en 3 ideas clave. La primera idea es el cuidado, una palabra que en este momento tiene un montón de referencias. Hemos hablado todo el tiempo de cuidado, pero ¿qué es cuidar? ¿Qué significa cuidar y no invadir? ¿Qué significa cuidar a un niño pequeño, una niña pequeña? ¿Qué es una práctica de cuidado, ¿no? Y referida a esta primera, la idea de acompañamiento. ¿Cómo acompañar? ¿Qué significa acompañar concretamente a un chico? Y la idea de esperanza. O sea, son como 3 elementos claves para pensar el trabajo con niños y niñas pequeños, de nivel inicial y nivel primario. Bueno, también obviamente con adolescentes, pero particularmente es esto. Y ahí tienen una imagen, para los que no lo pueden ver, que dice, para mi mamá, dice mi mamá que yo sí soy esencial. La idea de quién es esencial en esta pandemia. Los niños y las niñas son esenciales. No son trabajadores, pero sí son esenciales. Entonces, esta idea de que son esenciales requiere que nosotros tengamos que adaptarnos a qué. Y la mayoría de los papás y las mamás, ¿qué es lo que plantean? Las múltiples demandas. O sea, han estado los papás y las mamás sometidos a múltiples demandas, a niños y niñas que se han vuelto muy demandantes, más demandantes que en otras épocas.
y más demandantes porque hay menos personas para ofrecerles esa atención que necesitan. Entonces, frente a esta multiplicidad de demandas, de que estoy aburrido, tengo que hacer las tareas, no sé qué hacer, el tema de esta convivencia a veces cerrada, del confinamiento, de un montón de situaciones, los padres se han visto sobredemandados. Hay estudios o investigaciones que se han hecho que reconocen el agotamiento, el cansancio que tiene que ver con este tema de la multiplicación de las demandas. También experiencias de mucho estrés y mucha ansiedad de los papás y mamás que cuentan cuando uno habla con ellos, de sentirse a veces que como que es demasiado todo lo que hay que hacer, que es demasiada el nivel de exigencia, de demanda y de respuestas que tienen que dar. Y la ansiedad es una emoción que la voy a describir de la manera más coloquial posible, pero hay un psicomotricista que dice que es un querer estar allí estando acá. Es cuando yo estoy tirada tal vez descansando en la cama y pienso que tendría que estar cocinando. Y cuando estoy cocinando pienso que tendría que estar haciendo otra cosa. Bueno, ese es un fenómeno típico, o el corazón, el núcleo de la emoción de la ansiedad. Y también hemos afrontado como papás o como mamás la incertidumbre. ¿Qué va a pasar el mes que viene? ¿Ustedes saben cómo va a empezar el próximo ciclo lectivo? ¿Qué va a pasar después de las vacaciones? Nadie sabe. Hay más preguntas que respuestas. Entonces, esa sensación de incertidumbre es la que los papás y las mamás nos movemos en este momento. Y también en algunas familias el afrontamiento de pérdidas o de situaciones de duelo, que son sumamente complicadas y difíciles de manejar. Entonces, realmente el tema de la paciencia no es un tema que nos sobre, ¿no? Ahí tienen una imagen de una madre que dice, bueno, estoy perdiendo la paciencia, y el niño ofreciéndole de prestarle, porque los chicos realmente han mostrado tener mucha paciencia en este tema. Y uno de los fenómenos de que estamos viviendo en este momento es que fuimos desalojados de la zona de confort. Lo que era conocido, lo que nos resultaba familiar, las determinadas rutinas, formas de vida, nos sacaron de ahí, nos pegaron un empujón, y atravesamos esa zona de miedo en donde sentimos muchas dudas, falta de confianza, preocupación, manejar esa incertidumbre desde la ansiedad, del temor, de frustración también, por sueños incumplidos, por procesos que no se podían llevar a cabo. Y bueno, en algunos casos hay personas o familias como sistemas que evolucionaron y entraron en una zona de aprendizaje. Entonces dijeron, bueno, tenemos el desafío de convivir en familia muy intensamente. Bueno, vamos a buscar determinadas estrategias, vamos a tratar de extender la zona de confort, vamos a generar nuevas habilidades. Y directamente, bueno, ya llegar a la zona de crecimiento cuando uno incorpora todo lo que aprendió en esta época. Incorpora todos los aprendizajes y los usa para evolucionar como persona. Hay gente que todavía está en la zona de miedo. Y si ustedes se encuentran a veces hablando con amigos, amigas, se van a dar cuenta que todavía están en esa zona de frustración, de enojo, de miedo, de desconfianza, y que no han dado ese paso necesario para avanzar. Esto es un poco lo que les diría que uno va charlando y va viendo en los papás. Entonces, a mí me parece muy importante porque hay un principio en la parentalidad positiva, o un principio de ser padres o madres, que tiene que ver con el autocuidado. Nadie puede cuidar si no se cuida. Es muy difícil querer a otros si uno no se quiere. ¿Entienden? Entonces, esta primera pregunta es hacia ustedes. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo están manejando esta situación? Más allá de su rol paterno, materno, ¿cómo están viviendo ustedes? Entonces, la primera pregunta en general sobre el tema de qué sienten y cómo están viviendo algo, tiene que ver con el ánimo, con el estado de ánimo. Entonces, yo les pregunto, ¿cómo se sienten anímicamente? ¿Cómo experimentan? Porque el ánimo es como un tono emocional que tiñe nuestra vida, ¿no? Entonces hay gente que es más bien, tiene un ánimo alegre, positivo, optimista, y hay gente que tiene un estado anímico
en general triste, pesimista, como poco vital, desvitalizado. Entonces, frente a esta situación del estado de ánimo, es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque sobre mi estado de ánimo se apoyan el resto de mis emociones. ¿Entienden? Si yo en general tengo un ánimo triste, más bien pesimista, quejoso, en donde yo experimento una sensación de malestar y yo tengo una frustración, va a ser peor, digamos, que si yo tengo un ánimo positivo. Entonces, ¿cuál es en general, cuando ustedes se miran a ustedes mismos, qué estado de ánimo es el que identifican? ¿Uno positivo y alegre o uno más bien triste? Y la otra pregunta tiene que ver con que este estado anímico va cambiando durante el día, tiene como un biorritmo, ¿no? Hay momentos del día en donde uno está mejor, de mejor ánimo. Por ejemplo, a mí me pasa a la mañana. Yo me levanto a la mañana y tengo muy buen estado de ánimo, tengo toda la pila, es el momento en que yo armo la agenda, organizo mi casa, organizo mi vida. Y hay un peor momento del día, un momento del día en donde uno tiene un decaimiento del ánimo. Ese ánimo que uno puede tener muy positivo baja. Y si uno tiene un ánimo en general triste o quejoso, es un momento del día en donde uno prefiere que no le hablen. Y eso mismo ustedes lo pueden identificar en sus hijos. Si ustedes miran en general, y tienen tal vez más de un hijo, y pueden comparar, aunque no corresponde que comparen, pero pueden decir, este chico tiene siempre un ánimo alegre, siempre está de buen humor, es positivo y todo lo demás, pero hay un momento del día en donde está mejor, y hay un momento del día en donde su ánimo decae. ¿Por qué es importante esto? Porque las mejores conversaciones uno los tiene cuando tiene el momento, o la hora, o el periodo, ese periodo de ventana donde uno tiene un estado anímico mejor. ¿Entienden? Las llamadas importantes por teléfono las tiene que hacer en ese momento del día en donde uno está mejor de ánimo. Y cuando yo he tenido conversaciones o charlas con adolescentes de este tema de emociones, que es un tema que a mí me gusta mucho hablar con ellos, porque les cuesta mucho expresarlas, y yo les pregunto, ¿qué momento del día sienten el bajón? Y me dicen, y tipo 7 de la tarde, 8 de la tarde, el crepúsculo. Y uno de mis chicos adolescentes me decía que esa hora, en los primeros tiempos de la pandemia, se subía al techo y se sentaba al lado del tanque a mirar el atardecer. Era su hora de pena y de pérdida y de tristeza. Entonces, era un momento en que él necesitaba que respetaran ese espacio. Es el rato en donde no quiere hablar con nadie, ¿no? ¿Y qué hacen en esos momentos cuando están de buen humor y están con toda la pila? ¿Y qué hacen en los momentos en donde no? Entonces, ustedes se deben dar cuenta que un nene a los 4 años, o una nena, un nene, tienen momentos del día en donde los viejos decían que estaba alunado, como que estaba como malhumorado. Ustedes pueden decir, bueno, cuando tiene hambre, cuando tiene sueño, que son generalmente son cuestiones que afectan el estado anímico de los niños. El hambre, el sueño, el aburrimiento, todo eso toca este núcleo anímico, pero es muy importante que ustedes tengan esa percepción. Con los chicos usamos un enojómetro, que no lo he puesto acá, pero nos sirve un montón para ver el estado de ánimo y para que los chicos aprendan a hablar de su estado de ánimo y que aprendan a mirar hacia adentro y reconocer sus propias emociones. Hay otro tema que tiene que ver con el contagio emocional. Esto es como el ABC de la educación emocional, pero hay un contagio emocional. Si yo estoy con una persona que tiene un ánimo triste, me termino contagiando. Si yo estoy con una persona quejosa, termino contagiándome. Entonces, el ánimo es contagioso. El estado anímico es contagioso. Por eso en las familias, cuando uno dice hay un clima positivo, es porque se están contagiando permanentemente el buen humor, la gratitud, digamos, la proximidad emocional. Entonces, eso tiene que ver con este contagio de emociones. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué emociones a ustedes los alteran más? ¿Qué emociones los movilizan más? Cuando ustedes ven en su hijo una determinada emoción, la ven, la sienten, la perciben,
¿cuál los desestructura más? ¿O los complejiza o los incomoda más? A mí, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál? Cuando está triste, yo me pongo muy mal. Y la cuando tristeza. está alegre, claro, pero lo que a mí particularmente me desorienta o me pone mal es que yo creo, aparte, encima creo que está triste. Porque cuando le pregunto me dice no, pero es como que yo no me convence. Pero ahí es cuando creo que me activo mucho más que cuando la veo bien. Cuando la veo bien es como, bueno, está bien, que es lo más general, ¿no? En el caso mío, puntualmente, mi hijita es muy positiva, muy alegre. Y bueno, pero yo, por ejemplo, soy muy quejosa y ella a veces me lo dice, ay mamá, bueno, ay mamá, no te quejes. Ahí reacciono también de que eso de que contagio lo malo y ahora tengo más conciencia que antes. Antes era como que por ahí me quejaba, ahora antes de quejarme la pienso 2 veces porque sé que me está escuchando. Entonces no me quejo. Bien. Acá leo en el chat que hablan de, por ejemplo, la tristeza, la frustración, el llanto, el enojo, cuando se encuentra con limitaciones a las actividades. Acá hay una opinión que dice que en general es una persona positiva, y que siempre hay un té, ahí se me va corriendo el chat, para poder charlar y conversar de lo que se siente. Cuando ella siente que no va a poder, cuando se sienten caprichosos, cuando no le integran, bueno, todas estas emociones, las emociones negativas tienen una función, digamos, tienen una función adaptativa. No hay ninguna emoción que sea mala, digamos. La tristeza sirve, el enojo sirve. La tristeza sirve para aplacarnos, para que podamos elaborar un duelo. Como hay sentimientos de pérdida, emociones, no es una emoción atípica o que no sea esperable en un niño. Los niños sienten tristeza y esa tristeza es un momento en donde ellos pueden elaborar algo que sienten que están perdiendo. El enojo nos sirve para defender nuestros derechos. Cualquier emoción negativa cumple una función. Piensen, el miedo nos protege de exponernos a determinados riesgos. ¿Entienden? Todas las emociones tienen una función. Esa función, ¿cuándo empieza a ser negativa? Cuando es excesiva. O sea, una cosa es tener enojo y otra cosa es hacer un berrinche descomunal y tener un ataque de ira. ¿Entienden? Entonces, el problema de las emociones negativas no es experimentarlas, son parte del proceso normal de cualquier ser humano, es la intensidad o el grado. Cuando son muy intensas, bloquean todos los procesos. Piensen ustedes, ¿no? Como padres o madres. Los padres y madres experimentamos muchas emociones respecto a nuestros hijos, pero hay 2 negativas, que es el miedo y la culpa. Están siempre. Y el que diga que no está faltando a la verdad. Y el miedo es que nazcan y le tengan todos los dedos. Después, la muerte súbita. Después, que les pase algo. Después, los pedófilos. Después, que tengan un novio que parezca salido de una secta satánica. Entonces, uno siempre tiene miedo con los hijos, ¿entienden? Pero uno aprende a convivir con el miedo. Aprende a manejar el miedo, aprende a sobrellevar ese miedo y a achicarlo. Y a ustedes les va a pasar cuando tengan sus hijos grandes, que hasta que no lleguen a la noche no van a dormir. ¿Entienden? Pero el miedo es parte del amor. Cuando uno ama, teme perder al otro. Entonces, ese temor a la pérdida está siempre presente. Y la culpa también está, porque siempre podríamos haber sido mejores padres, porque somos imperfectos, somos humanos, entonces siempre podríamos haber hecho algo mejor. Y si yo no le hubiera sacado los pañales tan rápido, y si lo hubiera llevado a la escuela, y si lo hubiera acompañado en tal cosa, y si le hubiera puesto límite, siempre nos estamos cuestionando como papás. Entonces yo digo, siempre hay que ayudar a manejar esas 2 emociones negativas, porque cuando uno no las maneja, del miedo surge la sobreprotección. Y cuando no maneja
además del miedo, la culpa, surge esta idea de que yo tengo que vivir compensando a mi hijo porque algo no hice bien. Entonces, uno tiene una autoridad blanda y le cuesta poner límites. Entonces, yo cuando hablo de que hay un contagio de emociones, y que hay emociones que a mí me perturban en mi hijo, la frustración, el miedo, la tristeza, el llanto, el enojo, la sensación de que no puede, decir no puedo, esto no me sale, no me da la cabeza, no lo puedo entender. Todas estas emociones que está viviendo son emociones que le están ayudando a construir lo que es como persona. Y lo que yo tengo que tener en cuenta es la intensidad. Si esas emociones lo paralizan, lo bloquean, hacen que no pueda salir adelante, ahí hay un problema. Pero si no, son parte, digamos, de la vida. Pero a nosotros nos afecta. Y vivimos afectados por las emociones de los demás, obviamente. Ahí Leo, bueno, cuando le hablo y no me presta atención, cuando se angustia, cuando está triste, aburrido, enojado, cuando tienen una emoción negativa, trato de hablar, ¿no? Y también dejar que eso se diluya, que la intensidad se vaya diluyendo. Pero bueno, hay que ayudarlos a lidiar con esas emociones negativas. Y la última pregunta que les hago es cómo han evolucionado, cambiado sus emociones a lo largo de esta pandemia. Porque tal vez al principio ustedes estaban positivos, optimistas, compraron rollos de papel higiénico, copiaron cosas, empezaron con un montón de ideas, pero ya llevamos muchísimo tiempo. Esto no, es interminable. Entonces, hay gente que dice que ha vivido un cambio, digamos, muchos altibajos en la parte anímica. ¿Entienden? Entonces ha estado bien, ha estado mal, ha estado periodos esperanzados, periodos enojados, ¿entienden? Muchos altibajos. Y muchas veces nuestros chicos han vivido estos altibajos. Los papás de adolescentes les pueden contar historias de que de repente han pasado por momentos de estar alegres, de estar tristes, de estar enojados, de querer hacer las tareas, de no querer hacer las tareas. Entonces, este sub y baja emocional es lo que se denomina la nueva normalidad. Entonces, en esta nueva normalidad, o en este periodo, digamos, en donde muchas cosas que eran atípicas, cosas que tal vez en otro momento lo hubiéramos considerado como una llamada de atención, en este momento son típicas. ¿Entienden? Es normal sentir inseguridad, dificultades para planificar, preocupación. Muchos adultos están consultando a psicopedagogos porque tienen pérdidas de memoria y de atención. Se pasan media hora buscando los anteojos y los tenían puestos en la cabeza. Le estoy diciendo cosas así, pero que me cuentan algunas personas, o que de repente pierden el teléfono y lo han dejado entre la ropa para lavar, cosas así que ustedes dicen, y tiene mucho que ver con el peso de la incertidumbre, y la ansiedad y el estrés. Y ustedes me dirán, ¿y los niños sufren estrés? Sí sufren estrés, y lo que tienen en general son manifestaciones de tipo psicosomática. Comerse las uñas, chuparse el dedo, orinarse en la cama, que no pueden dormir solos, que se les cae el pelo, que se rascan hasta lastimarse, chiquitos que tienen acidez, por ejemplo, que es atípico, o hipersensibilidad, que todos los hiere, todos los lastima, irritabilidad, que se enojan con mucha facilidad, que se enojan frecuentemente, o que están preocupados, con un estado constante de preocupación. Y los adultos contagiamos mucho nuestra emocionalidad a los chicos. O sea, estamos permanentemente contagiando nuestra emocionalidad. Acá Romina pregunta, ¿y qué hacemos en este caso? No sé, a ver Romy, poneme respecto a qué punto, porque recién lo leo. Pero, digamos, en este contagio que hacemos de emociones a los chicos, que les contagiamos la ansiedad, por ejemplo, yo he visto chicos con ataques de ansiedad en la calle cuando salen y les ponen el tapabocas y dicen no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar, y volverse a la casa, porque sienten que no pueden respirar, y eso es un ataque de ansiedad. Entonces, son estas manifestaciones las que nos están preocupando, digamos. El tema de la ansiedad lo que genera es mucha inquietud.
estar inquieto, tener una inquietud de no saber qué es lo que quiero, qué es lo que deseo. Cuando hablamos el jueves pasado del tema de los adolescentes, yo les conté que las mayores preocupaciones eran la desmotivación, la desesperanza, la dificultad para pensar un proyecto de vida. En chicos, les estoy hablando grandecitos, chicos que tienen indiferencia, anestesia, como que nada les importa, todo les resbala, enojo, tristeza, pena, frustración, impaciencia, soledad, y por otra parte chicos que la han pasado muy bien, que digamos no sería lo más común, pero chicos que la han pasado muy bien. Entonces, ¿qué pasa con los niños chiquitos? Yo fui a la casa de una amiga y la nena le había preguntado a su mamá si cuando era chica tenía un barbijo de Barbie. Y yo decía, para un nene de 4 o 5 años, toda la vida ha sido así. Hicimos una encuesta para un congreso y le preguntamos a los niños desde cuándo usaban barbijo, porque era como para que ellos pensaran en algo concreto que representara el tiempo. Y había chicos que decían, siempre hemos usado barbijo, ¿entienden? No recuerdan otra época. Piensen que en un nene de 4 años, casi 2 años es la mitad de su vida. O sea, antes de que empezara esto, era un bebé. El año pasado, hubieron mamás que tuvieron bebés en el medio de la pandemia que sus propios padres o los abuelos de ese bebé que nació nunca habían visto a la chica embarazada. Y de repente aparecía un bebé en el medio de la nada. Entonces, se han dado situaciones con los niños chiquitos que son los que han vivido esto de una manera más atípica, ¿no? Entonces, había visto esto, lo había leído y digo, es así. Entonces, ¿cuáles son nuestras principales preocupaciones respecto a los niños y niñas en edad de nivel inicial y nivel primario? En los nenes más chiquitos, en los más chiquititos, hemos visto algunos comportamientos regresivos, como chiquitos que han vuelto a comportamientos que ya habían logrado. ¿Entienden? Eran chiquitos que tal vez ya eran autónomos para ir al baño, para lavarse los dientes, que de repente vuelven un poco para atrás en la pauta de desarrollo. También algunos chiquitos con problemas en el habla, no hablan o hablan mal, con muchas dislalias o problemas en el orden del habla. Ojo con este tema, por eso no pongo lenguaje, porque tal vez el chico entiende todo, pero no habla. O hablan muy poquito, o hablan mal. Y comportamientos a veces atípicos, o que les llaman la atención a los papás, ¿no? Que no tienen, digamos, la franja de edad, dicen un nene a los 4 o 5 años esto no lo tendría que hacer, o no corresponde a la edad, entonces les llama la atención. En los chicos más grandes, respecto al tema más bien escolar, dificultades en el proceso de alfabetización. Chicos que les ha costado muchísimo aprender a leer y escribir, que la están peleando, que están batallando con los procesos de lectoescritura, muchas veces dificultades para concentrarse o retener la información, tal vez vemos un tema o estudiamos un tema y les cuesta un montón retener información. Dificultad para comprender una consigna. Leen 3 veces una consigna y no la pueden interpretar qué es lo que tienen que hacer. Resistencia a las tareas escolares, chicos que lloran, que se descomponen, que hacen rabietas o berrinches frente a la tarea escolar. Y en chicos un poquito más grandes, ya terminando la primaria, malestares físicos, emocionales. Yo recuerdo con esto que les contaba que filmamos a chicos, hablando de la pandemia, filmamos 18 chicos y chicas. Y había un nene amoroso, que es un niñito que tiene una familia preciosa, digamos, un chico muy contenido familiarmente, y cada vez que la mamá lo iba a filmar, se largaba a llorar. Entonces me dice, yo me quedo tan preocupada porque cada vez que le preguntaba algo para que hiciera la entrevista y la mamá lo grababa, lloraba. Entonces, al final dijo, porque yo estoy muy enojado. ¿Entienden? Debajo del llanto había enojo. Dijo, yo estoy enojado porque ustedes, la gente grande, digamos, siguen con sus vidas.
Ustedes hacen su vida, pero nosotros no. Yo ya voy a cumplir años y solo puedo invitar 8 amigos. El año pasado no tuve cumpleaños, no me fui de vacaciones, pero ustedes siguen con su vida. Y este niñito dio la vuelta y explicó eso. Entonces, malestares físicos, emocionales, dificultades para abstraer o para comprender, para despegarse de lo concreto, resistencia a veces a leer. Tienen como que odian leer y no quieren leer, o mucha inconstancia, digamos, días en que están realineados, hacen las tareas, se portan, se llevan bien, y días en que se pelean con los hermanos, días en que se enojan para hacer las tareas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo, por lo menos desde mi profesión, he visto. Otros problemas es, por ejemplo, en los nenes chiquitos, el no soltar el teléfono. Le estoy hablando de bebés tal vez de 2 años, que si no les dan el teléfono hacen un berrinche en donde se ponen como inmanejables. Entonces, les cuesta muchísimo el tema de la tristeza, el enojo, la frustración, y muchas quejas de los papás por el uso excesivo y desmedido de las redes sociales. Acá estoy leyendo, ¿qué hacemos con eso? Había leído, cuando notamos el estrés, mis hijos se comen las uñas, se distraen, y los otros muy ansiosos y que se enojan con facilidad. Sí, eso es bastante típico en este momento. Acá dice... Mónica, ahí una mamá también comenta que es odontóloga y que ve mucho en el consultorio niños con bruxismo también. Sí. Otra mamá también nos dice que, bueno, lamentablemente todo esto le ha llevado a que en la mañana concurra a la escuela y en la tarde tienen terapias de fonoaudiología, psicopedagogía, etcétera, y termina el niño estresado verdaderamente. Totalmente, totalmente. Y es una situación en donde estamos viviendo con los chicos todo esto, digamos, y hay mucha consulta por este tema. Lo del bruxismo sí me lo había comentado una odontóloga y me llama muchísimo la atención, porque eso entendemos que en general aparece en gente que está adulta, estresada, pero yo les contaba la otra vez de una amiga mía que es pediatra y que me decía que le habían llevado niños que se les caía el pelo mechones y que tapaban el desagüe de la bañera. Entonces, cuando se lo llevaron al consultorio de pediatra, ella les dijo, miren, yo no les puedo dar un tónico para el pelo, porque esto no tiene que ver con el pelo, tiene que ver con el estrés, con el estilo de vida. Entonces, estas son las problemáticas que estamos viendo y como lo que tenemos que tratar de afrontar, por eso es tan importante que nos juntemos y que podamos hablar de lo que están viviendo nuestros niños. Hay como algunos puntos que yo les quiero recuperar y que tienen que ver con tres cuestiones que hacen al cuidado de la infancia en esta época. Uno, trabajar mucho la capacidad de adaptación. La capacidad de adaptación es como el elemento que marca la diferencia entre chicos que han evolucionado muy bien y chicos que están evolucionando con mucha dificultad. La capacidad de adaptación tiene que ver con que si bien yo puedo tener rutinas en el hogar, tengo que tener cierta flexibilidad, cierta creatividad. Hoy vamos a hacer un picnic en el living, cada tanto romper un poco el tema de lo rutinario y cambiar las condiciones en las que el chico resuelve algunas cuestiones, que tienen que ver con el juego, con la recreación, con el sueño, con la alimentación, que son los aspectos en donde se juega un poco este tema de la adaptación. En donde yo me tenga que hacer cambios, aprender cosas nuevas, generar otras modalidades de resolver los problemas de la vida cotidiana. El tema de la autoestima y la autovaloración. Y ustedes dirán, mi hijo o mi hija se cree que no es inteligente, se siente que no es lindo, siente que es malo, que es porque se pelea con los hermanos, o no se siente valioso, no se siente importante, no se siente...
Entonces, la única forma de trabajar la autoestima en los niños no es decirle qué bonito que sos, qué lindo. No se trabaja en el orden del lenguaje. A ver, sí pesa que yo le diga cosas negativas, pero las cosas positivas no tienen peso real. Las negativas sí, las positivas no. Sino que él pueda resolver problemas, porque tiene que ver con algo que se llama autoeficacia. Si yo siento que hago algo bien, yo ahí voy a aumentar mi autoestima. No porque me digan que soy lindo o porque soy inteligente. Si yo cocino algo y me sale rico y lo comparto y me dicen que está bien, yo siento que soy eficaz. Si yo cambio en una maceta o planto una semilla y sale una planta, yo siento que soy eficaz. La autoestima de los chicos se construye a través de la autoeficacia. ¿Entienden? Entonces, dentro de esta primera gran orden de intervenciones o de abordajes de este tema de los chicos, es fortalecer su capacidad de adaptación. Nos adaptamos. Hay más, hay menos, siempre nos estamos moviendo y no rigidizar las situaciones. Lo rígido termina quebrándose, se quiebra lo rígido. Lo segundo tiene mucho que ver con lo que llamamos comunicación asertiva. Una comunicación asertiva es una comunicación que dice algo al otro, pero de tal manera en donde el mensaje quede claro, despojado de elementos negativos o cargado de equívocos o de malentendidos. Y les doy un ejemplo. Cuando nosotros ponemos normas o reglas en el hogar, y yo doy siempre el mismo ejemplo, si yo le digo a mi hijo que después de tomar el té, no deje la taza sobre la mesa, yo estoy dando una norma que no sirve, porque si él la pone en el piso, cumplió con la regla. Entonces, desde la idea de comunicación asertiva, yo le tengo que decir, cuando termines de tomar el té, deja tu taza en la pileta de la cocina. Entonces yo estoy siendo absolutamente específico, ¿entienden? Entonces, si yo le digo, no te pelees con tu hermano, yo estoy diciendo, dando una norma en negativo, que no es, digamos, no es una comunicación asertiva. Entonces, si yo le digo, ¿qué tal si jugamos o compartimos tal y tal cosa y yo voy rompiendo y disociando la pelea, digamos? Pero esta idea de la comunicación asertiva tiene que ver con la forma en que yo converso con un niño o una niña que está en desarrollo y yo le voy dando pautas de cuál es el comportamiento que yo espero frente a determinadas situaciones. ¿Entienden? Entonces, para que yo pueda trabajar desde esta idea, yo les comento, hay dos habilidades sociales que son fundamentales. La capacidad de adaptarme, que es la capacidad de cumplir determinadas normas, integrarme en un grupo, ser una persona que conecta con los demás, y por otra parte las que se llaman habilidades asertivas, que tienen que ver con marcar un límite, poner un límite al otro, decir que no, sostener mis convicciones. Porque si yo no tuviera estas dos capacidades que se apoyan una sobre la otra, yo sería una ovejita en el rebaño porque me adapto a todo. Y si yo fuera totalmente asertivo, defendería totalmente mi individualidad. Entonces, hay que enseñarle a los chicos que expresen lo que sienten de una manera asertiva, es decir, que expresen aquello que están sintiendo a partir de sus propias emociones. Yo me siento frustrado o enojado cuando pasa tal y tal situación. Yo siento tal y tal cosa, no que digan, vos me dijiste, yo te dije, todo eso. Eso no es una comunicación asertiva. Entonces, hablamos de un contexto facilitador y hablamos de la escucha activa. Hace un tiempo una mamá me decía, yo cuando puedo hablo con mi hijo y le hablo de la vida, del sexo, de los amigos, de esto, de aquello. Y yo le pregunté, bueno, ¿cuándo le escucha? Y la mayoría de las veces en que los chicos tienen las mejores conversaciones con los padres o madres, no es cuando nos sentamos a conversar. Y yo le digo, a ver, charlemos, sino cuando vamos charlando mientras hacemos otra cosa. Estamos cocinando y mientras tanto se instala una conversación. Yo le digo, acompáñame a comprar tal y tal cosa y nos sentamos a tomar un café o tomar algo con un chico y ahí salta la conversación.
¿entienden? Un chico no se sienta y dice, ahora voy a conversar. ¿Mm? Hay un proceso que se llama introspección, que es la capacidad de mirar hacia adentro, que se desarrolla recién alrededor de los 11, 12 años. Hasta tanto, el chico es muy difícil que pueda mirar hacia adentro y decirles lo que siente. Les cuesta un montón sacar de adentro lo que sienten. Y cuando ya son grandes, 11, 12 años, que descubren que pueden mirar hacia su interior y se dan cuenta de que son individuos, tienen otro tipo de emociones que son muy propios de la pubertad. Y el otro punto es el trabajo con la red de apoyo. La red de apoyo es con quien su hijo o su hija tiene un lazo emocional especial. Siempre hay alguien que tiene un lazo emocional y que es súper importante identificar quién es esa persona con la que los chicos tienen ese lazo que los sostiene, con quien pueden hablar, con quien se siente bien, que sea alternativo a la figura de la madre o el padre. ¿Mm? Porque si no, todas las demandas las recibe ¿quién? La madre o el padre. Otro punto, vamos a ir charlando de estos temas, ¿cuáles serían los signos de alarma? ¿O qué les tiene que preocupar o llamar la atención? Perdón. Cuando no hablan o hablan muy poco. O sea, cuando ustedes tienen chiquitos que casi no hablan. O sea, que ustedes en el día le han escuchado en muy pocas palabras, muy pocas veces habla. Cuando ustedes ven que hay una tristeza muy persistente y constante, cuando está siempre, el ánimo siempre es triste, no cambia. Cuando hay mucha apatía, no hay emoción, hay como un estado de anestesia, como que nada le importa, como que está desconectado emocionalmente. Cuando hay autoagresión, cuando se lastiman intencionalmente, cuando se cortan, cuando se hacen alguna herida, episodios de furia descontrolada, cuando tienen ataques de enojo donde rompen todo, cuando insultan, ese descontrol, son signos o llamadas de atención. Cuando están muy retraídos, muy cerrados sobre sí mismos, cuando se aíslan, no quieren que les hablen, rehúyen cualquier situación de conversación, y sobre todo cuando hay cambios muy notables de comportamiento. Cuando ustedes ven que de un día para el otro el comportamiento cambió, cuando de repente era un niño alegre y de repente ahora es triste, cuando era un chico o una chica activa y deja de serlo, los cambios abruptos de comportamiento siempre nos tienen que llamar la atención. Cuando hay somatizaciones, ¿no? Cuando hay tics o movimientos de descarga voluntario, empiezan con aleteos, o empiezan como con una tos, o con un movimiento de la cara, o de los ojos, o de las manos, que es como repetitivo, ahí hay que estar pendiente. Dificultades para regular el sueño, cuando les cuesta dormirse a la noche mucho, les cuesta mucho dormirse, o les cuesta levantarse a la mañana, les cuesta muchísimo levantarse, cuando tienen miedos y terrores nocturnos, o tienen ideas o percepciones extrañas. De repente que escuchan algo, o escuchan alguna cuestión, o les dicen que han visto, no sé, yo los he visto, por ejemplo, en chiquitos que están viviendo situaciones de duelo, por ejemplo, la muerte de una abuelita, y la nena decía que le escuchaba a la abuela, que le estaba escuchando, que le escuchaba, que le hablaba a la noche. Y bueno, ella estaba manejando esta situación de duelo. Pero bueno, en general nosotros vemos que los chicos entran a veces en estos procesos de tristeza, de enojo, de estar demasiado pegados a las redes sociales y todo lo demás, y vuelven a encarrilarse. Digamos, es la normalidad en esta época, es lo típico. Entonces, en un momento ustedes dicen, este chico, esta chica está mal, pero de repente vuelve, porque hay instalado procesos de generación de bienestar. Porque son chicos que están cuidados y que tienen estrategias de autocuidados, y porque tienen capacidad de resiliencia, ¿no? Y porque todos nos hemos adaptado a esto, ¿no? Como el chiste este de cómo anda Pereira, y mal pero acostumbrado, digamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que trabajar nosotros como papás o mamás para poder sostener a los chicos en este proceso? El autocuidado.
y yo siempre comento, vieron cuando uno viaja en avión, dicen que cuando se va a despresurizar la cabina, cuando se despresuriza la cabina van a caer unas máscaras, y que cuando hay un adulto con un niño, el que primero se tiene que poner la máscara es el adulto. Y ustedes dirán, eso va en contra de mi instinto. Si hay un problema en la cabina de un avión y se despresuriza, lo primero que haría yo es ponérselo a mi hijo. Pero la lógica de los aviones es la lógica del autocuidado. Nadie puede cuidar a un niño si no se cuida. Entonces, ¿qué dicen? Póngase usted primero la máscara y después se la pone a su hijo. ¿Entienden? Entonces, la idea o el concepto es de cuidarse para cuidar. Si uno no se cuida, no va a poder cuidar. Y eso parte de preguntarse a uno mismo, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué me haría bien? Y todos dirán, ay, unas vacaciones de una semana en Cancún, solo, sola. Pero bueno, dentro de lo que es posible, y darnos una respuesta honesta. Esta es la definición desde el campo de la salud mental. Tomar medidas para cuidarnos a nosotros mismos y dar cuenta de nuestras necesidades, y sobre todo reconocer que somos responsables de nuestro propio bienestar. Esa es la idea, cuidarse para cuidar. Y se llama autocuidado a toda acción que hagamos, hacer ejercicio, encontrarnos con nuestros amigos, amigas, descansar, que permita respaldar nuestra salud mental, física y emocional. Todo lo que hagamos los papás por estar mejor va a redundar en beneficio de nuestros hijos. Ese es el principio. Si yo estoy bien y yo puedo reírme con mis amigos o mis amigas, yo voy a llegar y voy a estar con mis hijos con otra cara. Entonces, la idea del padre o madre sacrificado, que deja todo de lado, que se seca como una planta para darle todo a sus hijos, es una idea contraria a cualquier principio de salud mental. Hay que cuidarse para cuidar, hay que quererse uno para querer a los hijos. Entonces, esta es la norma del autocuidado. El segundo punto, que tiene que ver con el bienestar, tiene que ver con que aún cuando las circunstancias son muy, muy, muy difíciles y muy complicadas, nosotros tenemos capacidad de resistir y de transformar el entorno. Entonces, hay familias que han cambiado la organización de los muebles de la casa, que han cambiado las reglas, que han cambiado la forma de vivir, y han transformado esta situación. Y hay gente, y yo les doy un ejemplo, el otro día hablamos con los profesores de la universidad, que son bastante particulares, y yo decía, hay profesores que han sido muy resilientes, porque no solo han cambiado la forma de enseñar, sino que la transformaron. Se animaron a transformar la forma de enseñar. Pero hay gente que quiere que todo siga igual, y nada sigue igual. Entonces, la resiliencia, que es esta capacidad que yo le hablé, que es una palabra bastante rara, ¿qué implica? Tener nuevos hábitos, nuevas rutinas, nuevos recursos, pero aprender de esta adversidad o de esta situación. Yo lo que les recomiendo siempre a los papás, a las mamás, es ante todo moderar los estresores. ¿Qué es un estresor? Las noticias periodísticas, las situaciones de apuro, las situaciones en donde hay mucho desborde de tareas, ya lo vamos a hablar un poquito más. Entonces, es importante filtrar información, tomar descansos, evitar estar pendiente de las noticias y usar la distancia social, usarla a favor. Las pautas de autocuidado que compartimos con nuestros hijos tienen que ver con la alimentación, el sueño y la actividad física. El tema de los horarios para dormir, el tema de los horarios para comer, los hábitos para comer, los hábitos de actividad física, el tema de beber con moderación. Se ha incrementado mucho el consumo de alcohol en estas épocas. Parte también del autocuidado es limitar el teletrabajo. Un nene de 7 años me decía que cuando él comía solo. Pero yo le digo, ¿cómo comes solo si está tu mamá y tu papá? Pero están con el teléfono. Me dice, no me miran el teléfono. Entonces, él sentía que él decía, yo como solo, como si comiera en la cocina
porque estaba con su mamá y su papá con el teléfono. Y eso es limitar el teletrabajo, porque muchos papás y mamás estamos con el teléfono, cocinando con el teléfono, que el mensaje que llega, que mañana, que la reunión. Entonces hay un horario, y ese horario lo tenemos que fijar nosotros. Y el lazo emocional, expresarse. Cuando yo le digo a mi hijo que me siento triste porque tengo un amigo enfermo que está internado, y yo le cuento porque estoy triste, yo lo tranquilizo. Mucha gente dice que cree que a los chicos no hay que mostrarles esas cosas, o hay que hablar, siempre hay que hablar de Minnie y de Mickey, y no, hay que hablar y decir, mira, estoy triste por esto, porque la tristeza es parte de la vida. Acá dice, sí es cierto, el comedor es un espacio de juegos y juguetes, pero eso ha ayudado muchísimo, claro. Transformar la casa, usar la distancia, acá pregunta Paola, usar la distancia de alguna gente que a veces es familiar o no, y que te genera estrés. O sea, vos decirle, mira, en mi casa tratamos de mantener un clima positivo, no me gusta que hablen estos temas delante de los chicos. Por ejemplo, el otro día un nene me decía, ¿viste cuántos muertos hay? Yo les mostraría el video, diciendo, esto la gente se muere, un nene chico. Yo decía, ¿cómo es esto? Y es que todos los días la madre viven con una abuela, y la abuela dice cantidad de muertos por día. Para un adulto es una medida estadística. Para un nene de 5 años no es una estadística. Es un montón de gente muerta. Entonces, yo digo, usar la distancia significa decir, bueno, a ver, frente a los chicos tratemos de manejar un espacio de moderar los estresores. No es ocultarles la verdad, pero no exponerlos. No, que no sea una exposición tan cruel, porque hay cosas que los chicos no pueden manejar. Acá dice, en casa prohibimos los noticieros y hemos reemplazado 8 de tele por música. Excelente medida, excelente medida. Es fundamental. Para mí moderar estresores es lo más importante, porque los chicos tienen problemas de ansiedad, estrés, ansiedad y estrés, que lo vemos en niños cada vez más chiquitos por el tema de los estresores. Ya lo vamos a hablar un poquito más. Y mucho lazo emocional, ¿no? Mucho lazo emocional de hablar de las emociones en la casa. Hay papás o mamás que les cuesta mucho hablar y decir palabras, estoy triste, estoy alegre, estoy contenta, me siento frustrada porque no me sale, pero voy a aprender. Cuando trabajamos los psicopedagogos con niñitos, a veces que son muy impulsivos o que les cuesta controlar la atención, trabajamos algo que se llama autoinstrucciones. Las autoinstrucciones son que mientras yo voy haciendo algo, voy hablando en voz alta, explicando lo que yo estoy haciendo. ¿Entienden? Si yo le estoy enseñando cómo lavarse los dientes, yo le digo, bueno, ahí tenemos una odontóloga que me va a corregir con el correcto lavado de los dientes, pero yo le digo, primero sacamos el cepillo, lo enjuagamos, después sacamos la pasta de dientes, lo ponemos en el cepillo, después cepillamos la parte de arriba, la parte de abajo, pero yo lo voy verbalizando, ¿entienden? O por ejemplo, cuando yo hago la tarea con mi hijo, si yo quiero que en el futuro sea un niño autónomo, que haga las tareas solo, yo no me siento enfrente a hacer las tareas, nunca. Porque si yo me siento enfrente, tengo una perspectiva diferente y hay que girar el cuaderno. Y el cuaderno no se toca, porque es niño. Entonces, yo me siento al lado de mi hijo y le digo, es la hora de hacer las tareas. Entonces, primero abrimos la mochila. Sacamos el cuaderno. Abrimos el cuaderno en la última hoja donde escribimos. Miramos tal y tal cosa. ¿Qué tareas están bien hechas? ¿Qué tareas no están hechas? Hacemos tal cosa, limpiamos. Voy verbalizando el proceso. ¿Por qué? Porque todo lo que incorpora un niño, primero estuvo en el plano social. Es un principio de un autor que en pedagogía lo usamos mucho, se llama Vygotsky. Él plantea que todo lo que está en la mente humana, primero estuvo en el plano social. Entonces, si yo, cuando quiero que mi hijo haga un proceso de manera autónoma y que aprenda a ser autónomo, yo tengo que ayudarle a generar el proceso de la autonomía, dándole las herramientas para que él resuelva el problema. Si yo quiero que haga las tareas solo, yo le voy a ir explicando
y verbalizando en voz alta el procedimiento. Tomo la regla y subrayo tal cosa, pero yo no le meto mano al cuaderno. ¿Entienden? El cuaderno queda enfrente del niño y yo estoy al lado con las manitos sobre la falda, ayudándolo con mediaciones, con explicaciones. Fíjate acá, ¿no te parece que ha quedado un poco, que eso podría mejorarse, que podrías hacer esto? Pero yo lo voy acompañando. Eso significa el tema de trabajar este tema de la autonomía. Hay todo un trabajo sobre la autonomía de los chicos. Por ejemplo, armarse una cama. ¿Cómo se arma la cama? Yo no tengo que decirle, mira, se arma, se estira, no. Tengo que explicar todo el procedimiento, lo tengo que explicar varias veces para que lo incorpore. Eso era algo que les quería comentar. Entonces, respecto a la escuela, nosotros también les comunicamos emociones. A mí me encanta esta imagen, porque muchas veces frente a la escuela, nosotros decimos, portate bien, no hagas rabiar al aceño, hace todas las tareas, sacate una buena nota, ¿qué nota te sacaste? Y bueno, el mensaje es pasarla lindo, divertite, jugá mucho, aprende todo lo que puedas. O sea, tal vez esta idea de la comunicación asertiva. Entonces, yo les pregunto, porque ya lo charlamos, cuáles les perturban, pero ¿qué han visto en sus chicos en este tiempo? De todas estas que tienen acá. ¿Qué emociones han visto? Las que más han visto en este tiempo. ¿Cuáles son las que ven ahí que surgen? Todas. Sí, así, Mari. Incertidumbre, miedo, mucho miedo, ¿sí? Frustración. ¿Qué más? Enojo, ansiedad, enojo, llanto y miedo. Bien, mucha tristeza, miedo, enojo, llanto. Para mí que son bipolares, dice. Sí, hay mucho sube-baja emocional, pasaron por muchas. Esperanza de que vuelva a la normalidad, timidez. Bueno, enojo y llanto en mi hija menor de 4 años, sí. Mucha frustración, sí. Todas cambiando rápido. Bien. Pasan de la euforia, el enojo, de la risa, el llanto de 0 a 100, tal cual, así. Temor por cuidar a la abuela, ay, sí. Y muchas charlas interesantes, qué bonito eso. Miedo por la soledad de la abuela, sí. Muchos chicos han extrañado horrores a la abuela, a los abuelos. Tengo unas hijas de 11 años, todas, y las compatibles con la preadolescencia, claro, con el hormonazo, más todavía. Bueno, todo esto hemos visto en los chicos. En realidad, todas a la vez, y alegría, es muy positiva, qué lindo. Todas juntas en el mismo día y miedo, mucho miedo. El miedo es un tema que como que lo vamos a hablar en algún punto un poquito más adelante, pero muchos chicos han vivido experiencias de miedo, de que les pase algo a la mamá o al papá, todas juntas en el mismo día, sí, tal cual. Es exactamente, yo creo que los chicos pasan por todo esto. Y muchas veces usamos esta imagen con niños para que ellos digan con cuál se identifican, cuál de estas caras refleja mejor lo que sienten en un determinado momento. Pero esto que decía una mamá, que en un día pueden pasar por todas las emociones de 0 al 100, sí, es así. Y respecto a la escuela, a mí me encantó esta. Una nena le pregunta a su mamá si va al jardín en auto o en la tablet. O sea, ¿cómo que va a pasar mañana? ¿Voy, no voy? Voy con la tablet, voy con la... Y otro nene que dice, mamá, tenemos que jugar porque no todo es tarea. Esta idea que las tareas, y este sub y baja emocional que hablábamos, de estar alegre, nostálgico, contento, depre, feliz, harto, raro. Una nena decía, esta es una época muy extraña, yo siento unas emociones muy extrañas, como que nunca había experimentado lo que vive, y que pueda hablar de eso. Creo que es la incertidumbre que vivimos todos, sí, tal cual, Ana. Y muchas veces alegría por poder compartir con los amigos, sí, es lo que más felicidad les da.
hay pocas cosas que le den más felicidad a un niño o una niña en esta época que estar con otro niño. No sé si ustedes han visto, o con los abuelos o abuelas también, miedo a que lo olviden las amigas que no frecuenta, claro, sí, sí, sí. Muchos chicos sienten ese miedo de que los dejen de tener en cuenta, creen que los demás también se juntan y no lo ven, pero nosotros estamos trabajando o afrontando un sub y baja emocional. ¿Qué les hace mal a los chicos y chicas? Les hace muy mal. La queja constante, tener padres que se quejan de todo. Ven la tele y se quejan del presidente, del gobernador, del ministro, de Susana Jiménez, de quien sea. La queja, y queja porque volví al supermercado y está todo caro, y la queja es muy, muy tóxica para los chicos porque sienten como que el mundo se está fracturando. Si el adulto, que es el referente emocional que tiene, se queja de todo, es porque todo debe estar muy mal. Entonces eso sienten los chicos. Dice casi mi hijo no ve a sus primos y se vuelve intenso. Sí, me imagino lo que es intenso, pero necesitan eso. Lo otro, la decepción. A los chicos los destruye ver a los padres decepcionados con ellos. Supongamos que yo tengo expectativas de que mi hijo sea un excelente alumno, pero no es bueno, no es el mejor. Y yo lo miro con decepción, y para un niño o una niña es un dolor inmenso. Lo otro que les hace mal es la victimización. Ay, me vas a matar de un infarto. Ay, yo estoy triste porque estoy cansado, como que ponernos nosotros en lugar de víctimas, cuando en realidad los que más han perdido son los niños, niñas y adolescentes. Como dijo Máximo, este nene, los adultos seguimos con nuestras vidas. Las comparaciones, compararlos con otros niños. Ay, mirá, el Pepito que le va tan bien en la escuela, o la Pepita que no, que está siempre de buen humor. Otro tema que les hace muy mal es el nivel de ruido ambiental. Ustedes dirán, qué cosa tan concreta. Cuando hay una casa muy ruidosa, van a ver que los chicos están más alterados, más sensibles y más irritables. Controlen el nivel de ruido. Bajen el nivel de ruido en una casa y van a ver cómo cambia el comportamiento de los chicos. Cuando en una casa hay un televisor prendido, hay música, hay gente gritando, ese nivel de ruido les genera mucha desorganización a los chicos, mucha desorganización. Acá dice, mi hijo en un momento no querían salir a jugar porque pensaban que si salían se podían contagiar, y si me pasaba algo por ellos. Ay, claro, claro. No. Bueno, eso lo han sentido mucho los niños, mucho temor. A mi hijo le hizo muy bien que empezaran las clases y que siempre, a pesar de las pandemias, festejar el cumpleaños. Sí, les ha hecho maravillas festejar el cumpleaños. Otro tema que a los niños no les hace bien, ni a nosotros, los adultos, es no poder aislarnos cada tanto. Me decía una mamá que tiene un nene de 3 y uno de 5. Me dice, no puedo ir al baño sola, no puedo cerrar la puerta del baño. Dice, desde hace 3 años voy al baño con la puerta abierta, porque si la cierro hacen algún desastre. Dice, estoy todo el día con ellos encima. Dice, llega la noche, los acuesto y es mi momento para estar con mi marido, para charlar los dos, para relajarnos un rato, o quiero estar sola. O un papá que dice, yo la verdad que estoy agotado, quemado, quiero un rato de estar aislado. Cuando la gente no se puede aislar, se termina enfermando. Y muchos nenes chiquitos han hecho algo que es muy significativo y muy bonito, y es armar una cuevita en la casa. ¿Entienden? Juntan almohadones y arman como una casita con sillas, con frazadas, y se meten adentro, arman como un espacio privado. Y eso ha sido un elemento de mucha salud, ayudarlo a los chicos a armar sus casitas, sus espacios, donde ellos están aislados y pueden entrar y salir y manejar esa distancia es muy positivo. Y para nosotros los adultos tener ese ratito de descansar. En este momento mi hija está en su casita improvisada. Sí,
les hace súper bien y es un signo de mucha salud que ellos armen su huequito. Y se meten ahí a leer y llevan cosas, a veces comen en sus casitas. Eso es un signo de que están trabajando el tema de cómo aislarse, lo están resolviendo. Y la conflictividad de los vínculos, el tema de las peleas, el tema de las discusiones, el tema de plantear mucha disputa, les hace muy mal. En este momento están muy frágiles, eso es lo que les quiero decir, frágiles. Entonces hay peleas y tienen tanta sensibilidad que tal vez uno se pelea con la pareja y le dice, ay, pero no fuiste a buscar tal cosa a la tintorería y no compraste tal cosa, y están tan sensibles que tienen miedo de todo, entonces todo se lo toman muy a pecho. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. La gente está hipersensible e irritable, tiende a contestar mal y tiende a lastimarse por todo. Entonces es como un combo explosivo. Entonces yo les digo, frente a las tareas escolares, sus niños, sus niñas, ¿cómo han reaccionado? Ahí tienen unos numeritos para responder, para ver, cuéntenos. Tienen el que siente que el cerebro le explota, tienen el que se duerme, se aburre, tienen el que dice que, que le duele la cabeza, le duele la panza para hacer las tareas, tienen el que está triste, las hace llorando a las tareas, el que dijo basta, no las voy a hacer, no hago más tareas. Muchos adolescentes han dicho que no hacen más tareas, el que insulta, se enoja, se frustra, o el que se lo toma con calma, así tranquilo, dice, no le importa si le va bien, le va mal. Hay el 6, el 2, el 5 y el 6, el 1, 3, 4, el 5, bien, sí, el 5, el 1, el 4, el 6, el 2, trata de hacerlas para luego disfrutar de las etapas, el 4 y el 7, bien. Están entre el 4 y el 7, eso debe ser complicado. Bien, el 6, el 7 se relaja, depende del día, sí, tal cual, depende del día. Hay días en que no, en que están re contentos con las tareas, les encantan, se reenganchan, y días en que dicen basta, y no quieren hacerlo solas, si es así. Muchos chicos necesitan que los acompañemos mientras hacen la tarea, y eso es un tema que se puede resolver bien. Digamos, sentándose al lado al principio, sentándose un poquito más lejos otro día, haciendo una tarea mientras ellas hacen tarea, así uno va extendiendo la distancia, pero bueno, ahí no sé, no he podido sacar una estadística. Bien, siempre Sí, las que más se han repetido, Mónica, es la 6 fundamentalmente, 6, la 4, la 5, la 2, la 6 sobre todo es la que más se ha repetido. Bien, bien, el enojo, la frustración, claro, sí. Mónica, yo quería comentarle algo que a mí me pasa con mi cielito. Ella es 7 todo el tiempo. Sí. Es 7, y a mí eso me preocupa mucho. Me preocupa Basta mucho porque o sea, ella no tiene problemas, si tiene mucha tarea, hace mucha tarea. Si tiene poca, hace poca. A veces pide ayuda, a veces no. Generalmente la acompaño porque yo ahora estoy mucho tiempo en mi casa por esto de la virtualidad, pero me asusta por ahí, porque yo digo, ¿por qué no tiene en algún momento una reacción? Algo decirme que ya está o que es mucho. Lo único que me ha dicho recién ahora es que no quiere leer en forma virtual. Ella le gusta leer, pero le gusta el libro. Sí, entonces, sí, es muy común. Claro, es y a muy mí común. me preocupa porque yo no le exijo nunca una buena nota. O sea, yo sí quiero que aprenda, que estudie, pero como mamá no soy de esas mamás, o te sacas un día o te mato. No, para nada. Me da exactamente lo mismo. Mientras apruebe y esté contenta y vaya bien, no tengo problema. Bien. Pero ella no. Ella es una niñita que por ahí sufre mucho un 9. Y a mí eso me preocupa un montón, porque antes no era así. Que esté relajada, que esté relajada es muy bueno, porque digamos lo que todos queremos, que se relajen,
pero el tema de la autoexigencia excesiva muchas veces es preocupante, ¿no? Porque el nivel de expectativa que ella tiene de tener siempre 10 no se puede cumplir. O sea, no se puede cumplir porque a veces no le va a ir tan bien. Entonces, está bien, digamos, el tema que esté relajada, a mí me parece un muy buen signo. Me parece re importante. Acá varios papás comentan, por ejemplo, que lo que más le cuesta son las tareas de la virtualidad. O sea que las tareas escolares en un ciclo o en el ciclo, en el periodo en donde tienen apoyo de una docente, apoyo directo de la docente, están mejor. Pero la virtualidad, yo creo que la virtualidad los cansó el año pasado, los agotó, y este año, teniendo la alternativa de la presencialidad, la virtualidad, que son muchas horas de mucha tarea, donde tienen que tener muchas cosas en la casa y tienen más distractores, sí les cuesta más. O sea, y la idea, por lo menos en las recomendaciones, son que partan la tarea en partes, que no hagan todo de un tirón, que hagan un rato, tengan un recreo, hagan un poco más, hagan un recreo, no todo de un tirón. Muchas veces nos conviene hacerlo de un tirón para sacárnosla de encima, pero realmente, acá qué bonito, dice la mía, la mía por momentos es 7, pero se dedica mucho al estudio en pandemia y aprendió a superarse en responsabilidad. Sí, muchos chicos han generado muchos hábitos de autonomía. ¿Cómo hacemos la semana virtual los papás que trabajamos? Se complica, claro, sí, se les junta mucha tarea. Yo creo que es importante ver qué es lo que pueden hacer los chicos sin acompañamiento de los padres. Es decir, tal vez no puedan hacer el 90% de la tarea, pero un poco de tarea pueden hacer. ¿Entienden? Entonces decirle, mira, cuando yo llegue o tal día nos ponemos a hacer la tarea, pero necesito que hagas aunque sea algo, o que leas, o que me cuentes qué hay que hacer, que leas la tarea. Hay que insistir en el tema de tratar de que los chicos hagan, aunque sea algo solos, algo solitos. Acá dice, sí, eso implementa el recreo de un muy buen resultado. Sí, los recreos dan muy buen resultado. Y si hacen recreos activos, mucho mejor. El recreo activo es con juego, con movimiento, con alguna actividad que implique mover el cuerpo, bailar, jugar, pero moverse. Son los mejores recreos para activar a los chicos. El tema es que lo haga, sí, es verdad, es verdad. 7, le dio mucha autonomía. Bien, en la virtual lo que más miedo o frustración le da es no entender las consignas. Sí, eso es un gran tema de las consignas. Y es re importante cuando ustedes ayuden a los chicos a interpretar las consignas, que le ayuden a subrayar el verbo. Porque en toda consigna dice qué es lo que hay que hacer. El chico, cuando no entiende una consigna, dice, mamá, ¿qué hay que hacer? Entonces uno no le tiene que decir, hay que hacer tal cosa. Le tiene que decir, a ver, leamos la consigna de nuevo, tal y tal cosa. ¿Qué es lo que dice que hay que hacer? A ver, busquemos el verbo, si tienen cierta edad, y uno subraya el verbo. Y ahí desarmar la consigna, pero no interpretarla. Nunca interpretarla. Porque si no, uno siempre está asistiéndolo. Y en realidad la idea es darle autonomía. Lo que queremos de nuestros hijos es que sean autónomos. Es que obviamente se vayan por el camino de la emancipación. Y los chicos, fíjense que también se sienten, en el periodo anterior a toda la pandemia, nosotros insistíamos mucho, todos los profesionales de la educación, que los chicos no tenían que estar frente a las pantallas. Miren el cachetazo que nos dio la vida, que todos estos 2 últimos años ha sido puro pantalla. Entonces, acá muchos chicos entran en internet para hacer cosas o actividades de estudio y se pierden porque lo que encuentran en internet es fascinante. ¿Entienden? Entonces, a mí me encantó este chiste porque digo, un chico que entra en internet se pierde en el medio de tantas tentaciones. Y hay muchos chicos con cuadros de adicción a las pantallas. Hay ya estudios realizados de chicos que no pueden vivir sin una pantalla. Bien, acá hay varios comentarios que no los alcanzo a leer porque son muchísimos, yo les agradezco mucho que participen. A usar un instrumento musical, excelente, armoniza un montón los chicos. Empezar por las materias que más le gustan, también sirve de enganche, sí, totalmente, sirve un montón.
Mucho sirve eso. Hay algo que les quiero comentar, que los chicos a veces tienen pedidos de ayuda, ¿no? Que a veces no los interpretamos, no nos damos cuenta, porque puede ser explícito, el chico puede decir, mamá, no puedo hacer la tarea, no la entiendo, no me sale, o tal persona me está molestando, o en la escuela se burlan de mí, ¿entienden? Eso es una demanda explícita, el chico lo dice, nos cuenta. O implícita es que me está pidiendo ayuda a través de comportamientos, ¿entienden? De repente se pone a llorar y no sé por qué es, o de repente tiene un cambio en el comportamiento, o algo así, y eso es una demanda de ayuda, me está pidiendo ayuda, pero no sabe cómo pedírmelo. Muchos chicos que sufren bullying, por ejemplo, no saben pedir ayuda a los padres, pero lo hacen a través del comportamiento, tratan de pedir ayuda. ¿Y cómo lo hacen? A través del malestar, del sufrimiento, de la indefensión y de sus cambios de comportamiento. Eso es como ellos piden ayuda. ¿Y cómo nosotros ofrecemos ayuda a nuestros hijos? ¿Entienden? Cómo nosotros le decimos, mirá, siempre vas a contar conmigo, siempre voy a estar, no hay nadie que te quiera más que yo, y yo voy a estar siempre para ayudarte. Y es reconociendo esa llamada de atención, ¿entienden? Diciéndole, se nota que estás sufriendo por tal y tal motivo, ¿entienden? Eso es un reconocimiento. Y eso implica no de juzgar o dar la solución de inmediato, sino decir, bueno, me doy cuenta de esto, tengo un registro de que algo te pasa y bueno, lo podemos ver, lo podemos analizar y darle tiempo para que él pueda hablar, no presionar que un chico hable. Ayudarlo a expresar sin juzgar lo que vos deberías hacer, vos tendrías que, eso no es comunicación asertiva, que es lo que vimos recién, y siempre tener la posibilidad de buscar orientación o ayuda, porque tal vez todos los hijos tienen un momento tal vez que se descarrilan o tienen una situación en donde nosotros necesitamos buscar ayuda externa. ¿Qué tipo de ayuda nuestro hijo necesitará? Una buena conversación, un profesional de algún campo, eso como que tenemos que ver qué es lo que necesita, ¿entienden? Entonces, nosotros tenemos que tener abierto ese canal de escucha para ver cuando los chicos nos están pidiendo ayuda. Nos están pidiendo ayuda. Ahí no sé, no alcancé a leer el chat, pero ahí si ves alguno. Hay tres, pues, sí, ahí te escucho. Y dice que, bueno, por ahí que a lo mejor dice, mi hija no funciona con la virtualidad, o la que no funcione soy yo. Mi hija hace poquita tarea y se desconcentra enseguida. Te agradecen mucho los consejos y este encuentro. Bueno, ese tema de la desconcentración es normal, y mientras más chicos son, es más corto el periodo de atención. O sea, un nene de 4 o 5 años no tiene más de 15 minutos de atención. Entonces, es importante permitir que se desconcentre un poquito, jugar un poco y después volver a concentrarlo. ¿Entienden? Porque todos los seres humanos tenemos una capacidad de atención, de poner nuestra mente sobre un objeto determinado. La concentración es la capacidad de mantener la atención en el tiempo. ¿Entienden? Es como un músculo mental que mantiene la atención enfocada y que hace mucha fuerza para mantenerla en foco, a la atención. Entonces, muchos chiquitos no tienen problemas de atención, porque si les gusta algo, pueden prestar atención 1 hora en una película, pero tienen problemas de concentración. O sea, les cuesta mantener la atención sobre algo que no les interesa, o que no les interesa especialmente. Entonces, esa capacidad de concentración es un hábito, y se desarrolla con el tiempo, pero no se puede violentar, digamos, forzar. Entonces, cuando dicen pierde la atención, bueno, bueno, genial, hiciste este pedacito de la tarea. Ahora vamos a seguir con este pedacito. Partir una tarea en partes, supongamos que le dan una tarea muy larga, que tiene 6 pasos. Dividan el paso 1, el paso 2, el paso 3 y el paso 4. Termina el 1, genial, retroalimentación, reconocimiento, genial. Bueno, hagamos el pasito 2.
Bueno, vamos a tomar la merienda, pero antes hacemos el paso 3, ¿entienden? Es muy diferente si ustedes le presentan toda una tarea que es larguísima, en donde hay distintos pasos y tienen que ir resolviendo. Dividan por partes la tarea, y eso ayuda muchísimo al foco de atención, muchísimo. Y hay como 3 puntos en donde ustedes tienen que apoyar a los chicos, o tenemos que apoyar a nuestros hijos, en el aprendizaje, en el desarrollo y en el vínculo. Son 3 como áreas donde nosotros los papás tenemos que estar permanentemente atentos. Respecto al aprendizaje, siempre requiere práctica, siempre. No hay aprendizaje que no se logre con práctica, ¿entiendes? Y hay chicos que necesitan más práctica y chicos que necesitan menos práctica, pero el aprendizaje es el resultado de la práctica. Y es un proceso que va paso a paso. Hay chiquitos que se están alfabetizando recién en 3er grado, o a fines de 2º grado con mucha dificultad. Es un proceso que lleva tiempo, que requiere mediación y que requiere práctica. Y una práctica que no sea violenta contra el chico y contra lo que le gusta. Hay formas de trabajar para que él se apasione por lo que está aprendiendo. Lo segundo que es importante es mirar a nuestros hijos y darnos cuenta de que hay una teoría que es la de las inteligencias múltiples, que a mí me encanta, y que plantea que todos los niños tienen muchas inteligencias. Hay chicos que tal vez no son buenos para el lenguaje, pero son buenos para la matemática, o para el movimiento del cuerpo, para la música, o para las relaciones personales. Entonces, mirar a nuestros hijos y entender que tienen muchísimas capacidades, y que hay que desarrollar todas, y que no todo es la escuela. No todo es la escuela. La escuela es una parte de la vida de los chicos, pero hay muchas cosas más para aprender. Hay muchas inteligencias para desarrollar. ¿Entienden? Esa es una mirada amplia. Y darles muchas oportunidades. Recién una mamá comentaba que había aprendido con un instrumento musical, el tema de aprender sobre las plantas, el tema de aprender sobre la música, el tema de aprender sobre actividad física. Es decir, hay mucho para aprender. Y los chicos de hoy aprenden a lo largo y a lo ancho de la vida. Y el vínculo tiene que ver de cómo los chicos se relacionan con las personas. Cómo ellos pueden tener esa capacidad de habilidades sociales, lo llamamos. La habilidad para relacionarse, para hablar, para conversar, para establecer amistades, para vincularse. Y la necesidad que tienen los chicos de 2 cosas fundamentales: ternura y límites. Necesitan las 2 cosas. Ternura es ese amor, ese cuidado, ese beso, ese abrazo, y lo necesitan tanto como los límites, porque un chico que no tiene límites no se siente querido, y se siente desbordado, y siente que sus emociones no tienen ese borde. Y este tema del aprendizaje, yo siempre digo, vamos de nuevo, probemos, no salió, vamos de nuevo. No pudiste andar en bicicleta la primera vez que te subiste, vamos de nuevo, porque es una generación con muy baja tolerancia a la frustración. Se frustran de la nada. Y vuelvo a la idea esta de resiliencia, que a mí me encanta. Acá dice un niño de 6, 7 años, ¿cuánto tiempo mantiene la atención? Depende de los chicos, ¿no? Pero en general es un chico a los 7 años, 6, 7 años, unos 40 minutos lo tiene que mantener, aproximadamente. ¿Qué hago cada vez que lo llamo a hacer las tareas y se pone a llorar? Yo creo que en ese caso lo importante es negociar. Porque va a decir, no, no quiero hacer las tareas. Bueno, ¿qué querés hacer? ¿Qué querés hacer? Quiero ver la película. Si vemos la película, ¿después vas a hacer las tareas? Entonces, como que yo le puedo ceder un poco, porque hay un principio del aprendizaje que hay una frase que no es muy elegante, pero ayuda. Dice que uno puede llevar un burro al río, pero no lo puede obligar a beber. Yo puedo llevar al chico a hacer las tareas, pero no lo puedo obligar a aprender. Nadie puede obligar a nadie a aprender. ¿Entienden? Entonces, yo puedo obligarlo a que el chico haga la tarea y que cumpla con lo que le han obligado a hacer, pero no lo puedo obligar a aprender, porque el aprender requiere una disposición mental. Entonces, yo tengo que
acá lo que estás planteando es así, se pone a llorar, se resiste, se enoja, y decirle, bueno, hagamos un poquito de tarea y vemos después una película. O hagamos o sea, ir negociando de a poquito, de a porciones. Eso es súper importante. Mi hija no quiere hacer ninguna tarea, nunca. Hay que obligarla, hay que negociar con ella y no hay forma. Así como tiene semanas de retraso, quiere jugar todo el tiempo. Claro, bueno, pero no sé qué edad tiene Micaela, tu hija, pero cuando son chicos, esto es una respuesta típica. Hay una resistencia a aprender. Primero la tarea y después la peli. Sí, es así. Yo creo que funciona. Una parte primero, después hacer eso. El contexto nos impulsó a aprender, a enseñar a nuestros hijos y el importante rol de los docentes. Los docentes son fundamentales, ayudando a manejar estas situaciones de conflicto con los chicos con la tarea. Yo les decía que es la oportunidad de enseñarle a los chicos esta idea de la resiliencia, de ser flexibles y nosotros ser flexibles. Recién hablamos del tema de los límites y yo pensaba en que los límites ayudan a organizar, estructuran, ayudan a los chicos a sentirse seguros. Los límites son siempre un mensaje de amor y cuidado. Cuando yo a un chico le digo, hasta acá llegaste, o digo, te acostás a tal hora, o esto no se puede hacer, o esto sí se puede hacer, y yo le voy delimitando el mundo, yo le estoy ayudando a manejar ese mundo. Entonces los límites sirven. Lo que pasa es que en este contexto hemos tenido que negociar muchos límites. Muchos límites. Y por lo que ustedes comentan, hay un tema que afrontan los papás, que es la resistencia a las tareas. Y muchas veces yo me he encontrado con que el que más resiste a las tareas es el papá o la mamá. Y les voy a explicar por qué. Porque dicen, ay, tenemos que ponernos a hacer la tarea, y ya, como odio hacer las tareas, como yo no estudié para docente, como yo no sé cómo hacer las tareas, como yo no sé sumar fracciones, o no sé hacer esto, yo ya estoy enojada, y molesta, y me siento, y agarro el cuaderno, y digo, ay, hay que hacer esta tarea, bueno, ponete a hacer, y yo ya estoy mal. Y esa es una actitud que yo estoy contagiando. Es muy diferente cuando yo digo, ay, ¿qué te dieron hoy en el cuaderno? Ay, hay que ver el sistema digestivo, pero mira qué interesante, mira, tiene esto, tiene aquello, y yo me apasiono por lo que está aprendiendo el chico, cuesta a veces, porque bueno, a veces no me interesa, pero yo le estoy dando otro mensaje, que aprender está bien, y que aprender es un placer, y que aprender es una alegría, que no es hacer una tarea, que el problema no es hacer las tareas, el problema es aprender. Y que aprender es lindo, aprender a saber qué dicen las palabras es lindo, aprender a sumar y ver si me dan bien un vuelto es lindo, que aprender es una experiencia placentera. Pero si a veces yo como adulto significativo no siento placer por aprender, si yo no manifiesto placer porque me encanta la tarea que está haciendo mi hijo, siento que se frustran mucho los papás y se frustran los chicos. Y es una batalla que hagan las tareas. Es una batalla, porque es como resolver un trámite burocrático. No es qué placer entender cómo funciona el páncreas. A ver, explícame, a ver, ¿dónde está el páncreas? A ver, toquémoslo, busquemos en una enciclopedia, a ver, miremos un tutorial de YouTube. No, es a ver, hacé la tarea, cumplí con una obligación burocrática. Y eso es un tema que me parece importante. Acá dice Micaela, 7 años, dice, en casa estoy yo sola, tiene una hermanita de 2 años, trabajo, y lo que más necesito hacer apenas llego es dormir, claro, porque me duermo en la mesa con ella, entonces hay un cansancio, claro, seguro. Y una mamá cansada, imagínate que vos estés cansada haciendo la tarea con una chica que está cansada y que te necesita, es muy difícil manejar y elegir un horario en donde estén las dos bien anímicamente, en donde estén las dos dispuestas a aprender y compartir la aventura de aprender, porque si no es frustrante para las dos, es tremendamente frustrante.
es un tema también de esos límites que a veces hay en la organización familiar. Y la falta que tenemos en este momento de la ayuda de la familia extensa. Porque antes, ¿quiénes nos ayudaban? Los abuelos, las tías, los tíos. Si iban un día a la casa de una compañerita, hacían la tarea, iban a otra compañerita, la tarea. Entonces los chicos la están pasando mal. Acá dice una nena que la viene a buscar a su abuela, que es un día mágico de la abuela. Y esta es la palabra, la gran palabra de esta época. Para papás, mamás, esta es la palabra, calma. Calmar el corazón. El otro día, en una charla para papás, hicimos un ejercicio, ¿no?, de respiración. Era respirar profundamente, cerrar los ojos, apoyar la mano sobre el corazón, presionar un poquito, soltar la mano, volver a presionar con las dos manos el corazón y respirar profundamente. Y fue tan fuerte la experiencia que muchos se pusieron a llorar. Por eso no lo he hecho con ustedes. Pero era un simple ejercicio de relajación. Piensen lo estresados que estamos los papás y las mamás, que cuando yo les propuse que hicieran un ejercicio de calma, calmar el corazón, calmarse, muchos se sentían como angustiados. Entonces, por eso no se los propuse en este momento, pero uno tiene que encontrar ese punto de calma y de reflexión. Y otra cosa que hay que encontrar en esta época, y vamos, digamos, al apoyo para ustedes, papás y mamás, hay un ejercicio de resiliencia que a mí me gusta mucho, que es pensar en lo que yo tengo. Yo tengo. Cuando ustedes dicen, ¿yo qué tengo? Y tiene que ver con esa gratitud con la vida. Yo tengo una casa, tengo un techo, tengo comida en la heladera, tengo apoyo, tengo a mi papá, a mi mamá vivos, tengo recursos, tengo oportunidades. ¿Qué tengo? ¿No? Cuando yo estoy frente a una situación así, digo, ¿qué tengo? Yo tengo. Lo segundo es yo soy. Su fuerza interior, su coraje. O sea, mirar su corazón y decir, yo tengo este coraje. Yo he vivido situaciones en mi vida difíciles, le he peleado, he salido adelante, yo tengo coraje. Tengo esa fuerza interna que me mantiene frente a la vida. Tengo esa fuerza. A mí la vida me ha pegado, me ha golpeado, hay momentos o situaciones difíciles. Yo salí adelante porque tengo coraje. Y el yo puedo. Y yo les lo invito a que piensen. Yo puedo, cuando ustedes dicen yo puedo, ¿qué capacidades tienen? Yo puedo escuchar, yo puedo ayudar, yo puedo trabajar, yo puedo tantas cosas. ¿Cuáles son sus posibilidades o sus decisiones? Entonces, este ejercicio, que muchas veces lo hacemos con los adolescentes, piensen ustedes, en una edad donde ellos se sienten en crisis, como nosotros estamos en crisis como adultos, yo les digo, ¿qué es lo que tienen ustedes? ¿Qué tienen? Dejen digamos, de plantear qué no tienen, ¿no? Construir la vida desde la queja es construirla desde la falta. ¿Qué me falta? Tenemos miles de motivos para quejarnos. ¿Pero qué tengo? Y cuando los chicos, los adolescentes empiezan a decir, yo tengo un hermano con el que puedo hablar, yo tengo mi casa, yo tengo un grupo de amigos, yo tengo mi deporte, y empiezan a armar su lista de yo tengo, ustedes ven cómo se les transforma la cara. O sea, es una cosa tan fuerte, pero ustedes piensen en ustedes y digan, ¿yo qué tengo? Tengo el amor de una persona, tengo salud, tengo una vida, ¿entienden? Y yo soy, y piensen en esa cosa de ustedes interna que los mantiene firmes frente a la vida. Y es un pequeño ejercicio que cuando yo lo hago con los chicos, con los adolescentes, y les digo yo soy, cuando dicen yo soy, y yo soy inteligente. Me hago el tonto, pero soy inteligente, soy capaz. ¿Entienden? Yo soy el más vivo, ¿no? El más omnipotente, y yo puedo, piensan que pueden todo. Bueno, este es un ejercicio para ustedes. Y
A mí me encantó esta frase, dice, mami, no me ayudes a hacer la tarea, es mi tarea, no es tu tarea. Bueno, ojalá no dijeran eso, pero tiene que ver con este tema de la autonomía progresiva. La autonomía progresiva, ¿de qué depende? De que los chicos se autorregulen, de que puedan hablarse a sí mismos. Ustedes han visto un nene chiquitito de 4 años cuando hace algo y dice, ahora tengo que agarrar esto, y lo revuelvo, y se hablan a sí mismos. Bueno, trabajen la autorregulación con eso, la autovaloración a través del logro, la independencia, que resuelvan los problemas. ¿Y qué harías vos frente a esta situación? ¿Cómo lo resolverías? ¿Qué harías si a vos te pasara lo que le pasó a la mamá o al papá? ¿Qué pasó? El tema de los hábitos ayudan un montón a la construcción de la autonomía, que puedan expresarse. El tema de las normas claras, de los papás que tienen normas medio enrevesadas, que no dicen, a ver, se acuestan a tal hora, en la mochila se deja en tal lugar. ¿Entienden? Hay una diferencia enorme entre un papá o una mamá que dice, no dejen la mochila tirada en el piso, y el papá o la mamá que dice, dejen la mochila guardada en tal lugar. Hay una diferencia entre la comunicación de estos dos papás o mamás. Elijan ustedes. Sean específicos en las consignas, y eso ayuda un montón a la autonomía. Un montón. Entonces, ¿qué cosas vamos a trabajar? La gratitud. A ver, gracias por todo lo que tengo, no quejarme por lo que me falta, el buen humor, el reírse. Una adolescente me contaba que estaba de re mal humor, bajó a la cocina y se encontró a su mamá bailando con la escoba. Una música horrible, me dice, estaba bailando mi mamá con una escoba, y yo la encontré justo, y me dio tanta risa, que yo iba enojada con ella a decirle algo, y me dio mucha risa. Y le dije, perdóname mamá, porque yo te trato muy mal. Pero el humor fue lo que abrió la brecha para hablar, porque de repente estaban bastante encontradas. Cuidarse para cuidar. Lo segundo, si yo me cuido, puedo cuidar a mis hijos. Expresar lo que siento, escribirlo, contarlo. Hablar de las emociones, que las emociones estén presentes en la conversación. Y la solidaridad y el servicio. Darles a nuestros hijos un ejemplo de que somos gente que puede ayudar a otra gente. Eso a un hijo le deja una huella indeleble, de por vida. Y bueno, ¿qué les digo yo a ustedes, papás y mamás? ¿Cómo que no van a poder? Van a poder afrontar esta pandemia, estas dificultades. A mí me encanta esta imagen que dice que hemos visto flores romper el pavimento, ¿no? Hemos visto yuyos salir de las grietas en el medio del cemento. Bueno, nosotros también vamos a salir adelante, y sepan que estamos armando la historia, que esto es único. En la historia de la humanidad es un hecho único, y que estamos haciendo lo que podemos. Hacemos lo que podemos, somos imperfectos, nos equivocamos, pero bueno, estamos haciendo lo que podemos. Yo ahí les recomiendo unas guías que hay para papás y mamás para que lo lean, en donde habla del impacto emocional de la pandemia, les da algunas pautas de apoyo familiar, ahí para la edad de los más chiquitos, más grandes. Y bueno, agradecerles que hayan dedicado este tiempo a esta charla, porque la verdad que la idea era conversar, encontrarnos, pensar en nuestros corajes, en lo que tenemos. Muchas gracias. Gracias. En estos chicos y chicas que confían en nosotros, que nos tienen a la vista, nos están mirando todo el tiempo, y esperan que le contagiemos optimismo, esperanza, el yo soy, yo quiero, yo puedo, todo el tiempo, ¿no? Así que yo no sé si alguien quiere hacer una pregunta. Yo no alcancé a leer lo último del chat, pero... Muchas palabras de agradecimiento, Mónica, por todo lo compartido, por este encuentro, porque nos hace reflexionar, nos hace volver a lo que somos. Muchas palabras de agradecimiento, que ha sido muy clara, que ha sido un placer escucharte, que intentan trabajar algunas de estas cosas con sus hijos, que intentamos.
Y bueno, y también que han participado en la charla con secundario, ¿no? Otras edades, otros intereses, pero bueno, de mucha importancia también. Así que, bueno, se llena el chat de agradecimiento, de que ha sido muy fructífero el encuentro de hoy. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que si hay alguna pregunta, no sé cómo andamos con el tiempo, pero encantada, o alguna cuestión que nos quedó ahí medio colgada, pero les agradezco muchísimo las palabras tan afectuosas, muy participativos, la verdad que hermosa todo lo que han comentado, lo que han aportado. No sé si alguien quiere comentar algo. Mónica. Sí, hola, buenas tardes, Mónica. Yo quería hacer una pregunta. Bueno, en mi caso, por ahí lo que he visto, tengo 2 de mis hijos en la primaria, y por ahí lo que más pesado se les ha hecho es la cuestión de transcribir, de estar transcribiendo en las semanas virtuales. O sea, ellos en general hacen las tareas con gusto y todo, pero es como que eso es lo más pesado. Entonces, por ahí uno se pregunta si quizá se podría repensar un poquito la forma en la que se proponen las actividades, y quizá que no sean de tanta elaboración, digamos, en la carpeta, sino que quizá más actividades de lectura, de creatividad, de inventar historias, de redactar, de interpretar. Me parece que a lo mejor eso puede ser algo que evite un poco esa resistencia de los chicos, ¿no? No sé, lo consulto a vos, que sos la especialista. Sí, yo creo, no conozco las estrategias didácticas, no te podría hablar de eso porque no sé bien cómo trabajan los chiquitos de la escuela, pero creo que se pueden alternar actividades, y creo que cuando la escuela da actividades de un tipo una semana, de otro tipo otra semana, que va variando, lo que ayuda a que los chicos desarrollen la flexibilidad cognitiva. Cuando vos reiteras el mismo tipo de tarea, generás mucha rigidez cognitiva. Entonces, me parece recomendable que tal vez una semana, no está mal que el chico transcriba, digamos, técnicamente no está mal. Claro, el tema claro. es que sea una actividad que se reitere y reitere, 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 porque no puede no contribuir a que el chico desarrolle su capacidad de adaptación y su flexibilidad. Yo en general lo que sugiero es eso. Y lo otro que me parece importante es que las tareas estén divididas en partes, sobre todo con los más chicos, que sería el primer ciclo, y en donde los chiquitos tal vez hacen tareas más cortas, que son como cápsulas, y eso los ayuda a concentrarse, porque van resolviendo y terminan, resuelven y terminan, y el terminar una tarea es un refuerzo, opera como un refuerzo cognitivo. Entonces, todas esas son estrategias que se van probando. Lo que yo también veo, y lo digo del lado de los docentes, que todos hemos aprendido a la vez. O sea, nadie, yo por ejemplo, mis primeras clases virtuales eran horrendas, pero uno va cambiando, digamos, porque yo tampoco voy a decir, pero uno poco a poco va aprendiendo, y la retroalimentación de los papás es muy valiosa. ¿Entienden? Cuando es respetuosa, cuando suma, porque todo lo que ayude a que los chicos estén bien, todo lo que ayuda a que los chicos estén bien es bienvenido, porque todos queremos lo mismo. Queremos que los chicos aprendan con alegría y con placer, y yo insisto en eso. Yo he visto chicos haciendo tareas que se han pasado una tarde entera jugando, haciendo la tarea. Y me parece que eso es un objetivo que no siempre se puede lograr. Hay tareas que son tareas y son difíciles y complicadas, y tareas que son tal vez más agradables. Pero coincido en que hay que hacer un enfoque variado de tareas. Bueno, gracias, Mónica. No, a vos. Muy buena la presentación. Muchísimas gracias. No, gracias y felicitaciones. a vos. Muchas gracias. Bueno, Mónica, muchas gracias. Hoy en esta pandemia estamos invitados a descubrir y cuidar estas transformaciones, las que hemos transitado, estas transformaciones que estamos transitando ahora y las que seguirán.
Sí. Nos ha ayudado mucho su encantadora conversatoria, con tan lindos y buenos consejos. Muchos quisiéramos seguir escuchándola. Seguramente habrá una próxima oportunidad. Y como estamos en la compañía de María, la Virgen María es nuestro modelo a seguir, le vamos a pedir a ella que nos ayude también con creatividad, flexibilidad, con sensibilidad y por sobre todo con capacidad de escucha. En este aprender, ¿no? Desde la ternura y también con los límites. Entonces yo quiero invitar a todos a que extendamos nuestra mano frente a la pantalla, y quien pueda también después va a tomar una fotito. Extendamos nuestra mano sobre la pantalla para bendecirnos. Para bendecirnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que nos acompañe en esta hermosa tarea, en esta hermosa misión de educar, para que podamos estar bien nosotros, cuidarnos también para cuidar. Gracias, Mónica. Ha sido un placer, un regalo. Muchas gracias. Y les deseo lo mejor. Acuérdense que podemos contra esto. Hemos podido contra tantas cosas y hemos salido adelante. Así que, bueno, un abrazo muy grande y espero que nos volvamos a encontrar. Y bueno, muchas gracias, Alicia, por ser el nexo para que todo esto se haya organizado. Muchas gracias.